Que busque conmigo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Lo tiene? Amén. Un solo versículo, leemos ahí. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Háblanos siempre por medio de ella. Derrama, Señor, sobre mi vida y sobre todos los que estamos aquí, gracia y favor, Señor. Dame fuerza de nuevo, autoridad, Jesús, para compartir lo que tú has hablado primeramente a mi vida, a mi corazón. Y que esta palabra, Señor, sea para nosotros alimento, comida a nuestro espíritu. Venga a guiarnos, a direccionarnos, a consolarnos, a exhortarnos, Señor, por medio de la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Me va a ayudar ahí a predicar? Amén. Va a decir amén ahí cuando tenga que decirlo, sí. Sí, porque a veces hay hermanos que dicen amén en una parte que no iba. No, atento ahí a la palabra. Puse como título a este mensaje: fe que permanece. Eso es lo que debe de vivir cada creyente, una fe que permanece en el tiempo, una fe que persevera, que es constante y continua, depositada en la persona de Cristo. Es lo que cada creyente debe de vivir y es desafiado por Dios para vivir continuamente en esta realidad. Lo primero es que la historia de Noé es una historia muy conocida. ¿Usted conoce la historia de Noé? Amén. ¿O no la conoce? Sí, es una historia que se ha hecho películas, la historia de Noé. Y es una historia que en general se le enseña a los niños. Siempre a uno le enseñan el arca de Noé. Hay canciones infantiles ahí de escuela dominical del arca de Noé. En el arca de Noé todos caben. A ver, ¿quién estuvo en escuela dominical acá? Todos caben en el arca de Noé. Todos caben y tú también. Y ahí uno hacía el juego. Queremos ver cómo hace el elefante. Y ahí todos los niños hacían como elefante. En general es una historia muy conocida, es una historia que se enseña en la escuela dominical, pero si solo la llevamos a esa realidad, tendemos a infantilizarla un poco y a no profundizar en todo lo que la historia de Noé nos puede enseñar y entregar a cada creyente. Porque si uno empieza a profundizar más en esta historia, la verdad es que tiene poco de historia infantil para niños, porque lo que se dio en el tiempo de Noé fue un juicio de Dios sobre la humanidad. Dios juzgó al mundo, estaba airado el Señor contra el pecado, y de eso se desprende uno de los primeros juicios de Dios contra la humanidad. Y es fuerte la escena porque los únicos que sobreviven son Noé y su familia. Todos los demás son cortados de la tierra por el pecado que existía en aquel tiempo. Por lo tanto, no sé si es una historia tan infantil en lo profundo y en lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Entonces, es una historia tampoco para niños espirituales, porque los niños espirituales son fluctuantes, cambian, tienen un día un compromiso firme con el Señor y al otro día ya ese compromiso no es tan sólido. Hay otras cosas que empiezan a llenar el corazón, el tiempo, su disposición. Somos todos llamados a crecer en el Señor, a madurar en el Señor. Recién estaba ahí con mi esposa leyendo un libro y me gustó mucho la frase que decía el autor, que es Lucas Leis, que decía que
todos envejecemos, el tiempo pasa por todos, pero madurar, ¿sí? Eso es algo que cada uno de nosotros debe de disponerse en el Señor, a crecer, a madurar en Dios, ¿sí? Porque una cosa es envejecer y otra es madurar en la profundidad con Dios. Amén. Entonces, esta historia más bien es de un hombre que le creyó a Dios, que creyó profundamente en Dios y que le creyó al Señor. Porque existe una diferencia entre aquel que solo cree en Dios y aquel que le cree a Dios. Porque mucha gente dice creer en Dios, saber que existe Dios, tener esa noción, esa conciencia de que Dios existe, pero no cree profundamente en el Señor. ¿En qué sentido no cree? En que sus vidas están totalmente separadas y divorciadas de la verdad de Dios. Cuando uno dice que es creyente, que es cristiano, su vida debe de tener un actuar consecuente con aquello que dice creer. Porque o si no, solo somos gente que adhiere a un movimiento, que simpatiza con alguna causa, que algo le llama la atención y en algo le agrada el evangelio, pero no cree profundamente en el Señor. Porque cuando uno cree en Dios profundamente, dispone toda su vida y todo lo que es al servicio del Señor. Si no solo es un creer meramente de palabras y no de acciones. Si hay algo que yo como pastor veo en consejería muchas veces, es un relato de tal persona, me casé yo, pero la verdad que su vida no era verdaderamente un creyente. Cuando lo conocí íntimamente me di cuenta que no era alguien que vivía verdaderamente el evangelio, que tenía un divorcio entre lo que creía y lo que hacía. Y el creyente es llamado a ser un hombre y una mujer íntegro, determinado a amar y a servir al Señor, no exento de errores. Todos cometemos errores, todos caemos en algún momento, pero ahí viene el arrepentirnos y el volver a caminar en la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, en aquel hombre Dios encontró agrado. Eso dice el libro de Génesis. Noé vivió en un tiempo donde dice la Escritura que todos los hombres vivían con un desenfreno total y que su corazón siempre estaba pensando en lo malo. Su corazón estaba inclinada a la maldad. Así lo describe ese tiempo la Escritura. Y en medio de aquello y en medio de toda esa realidad había un hombre que fue justo delante del Señor, que fue recto delante del Señor. Y ese hombre fue Noé. Por eso está incluido en la galería de los héroes de la fe. Lo que acabamos de leer, Hebreos capítulo 11, se llama así, la galería de los héroes de la fe, donde el autor de Hebreo nombra distintos personajes bíblicos para ilustrar lo que debe ser la vida de cada creyente y destaca algunas verdades de cada uno de estos personajes. El autor de Hebreo escribe este capítulo para animar a los creyentes que estaban viviendo persecución, que estaban viviendo dificultad, y pone a Noé dentro de estas galerías de los héroes de la fe y destaca de Noé precisamente eso, que fue un hombre de fe y fue un hombre en medio de toda esa generación recto delante del Señor. Podemos vivir en un mundo que persigue lo malo, que trastoca los valores, que tiene un discurso y una ideología que va en contra de la verdad del evangelio, pero nosotros somos llamados a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Aunque todos los demás vayan en una dirección totalmente distinta y nademos contra la corriente del mundo, esa es precisamente la tarea de cada creyente. El evangelio es contracultural, se opone a la cultura del mundo y tiene otros valores, otros principios, y cada uno de nosotros somos llamados a vivir en esa realidad y en esa dimensión. Entonces Dios vio a Noé y posó sus ojos sobre él, porque era un varón que intentaba vivir rectamente para el Señor.
Y acá hay una primera verdad: Dios posa sus ojos sobre aquellos que buscan agradar y honrar al Señor. Dios posa sus ojos sobre nuestras vidas. Cuando usted está en el día a día, no acá en la iglesia, porque acá todos podemos levantar manos, sí, y adorar al Señor, sino cuando usted está en lo diario, en lo cotidiano, cuando usted está desarrollando su fe fuera del templo y demuestra su carácter como creyente y demuestra la consecuencia en su fe, el Señor lo está observando. El Señor lo está mirando, y dice que Noé fue mirado por el Señor y halló gracia y favor de Dios sobre su vida. Cuando nosotros somos creyentes en todo lugar y actuamos en verdad, en honestidad delante del Señor, tratando de agradar a Dios, Dios nos observará, nos mirará, y Dios honra a los que le honran. Dios siempre honra a aquellos que le honran, no los que le honran en público en la iglesia, sino en el día a día, en la intimidad. Así lo enseñó el Señor Jesús en su ministerio terrenal, cuando habla acerca de los hombres que se hacen grandes delante de la multitud, que se levantan como siendo alguien importante, pero dice: hay otros que observan desde lejos con total humildad, pero su corazón está inclinado a favor del Señor. Y pregunta el Señor a la multitud: ¿quién descendió a su casa justificado? Dice: fue aquel que con humildad se presentó delante del Señor. Dios observa cuando nadie más observa. Así nos ve el Señor. En la mañana estuvimos honrando precisamente a hermanos que llevan muchos años sirviendo en la iglesia. Estuvimos ahí entregando un reconocimiento a hermanos que por más de 30 años sirvieron dentro de la iglesia, en forma anónima. Usted ni los ubica, yo creo, no tiene idea quiénes son. Algunos de ellos ya son ancianos, con dificultad llegan a la casa del Señor, y nosotros estuvimos ahí honrando sus vidas, porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano y queda sin recompensa. ¿Está acá? Nada de lo que hacemos queda sin recompensa. El Señor es justo y a cada uno derrama gracia y favor cuando nuestro corazón está inclinado a buscarlo. La fe, lo primero, la fe cree sin ver aún lo prometido. No es ciega porque está mirando al Señor. Sí, la fe no es ciega, mira a Dios. Miramos al Señor. A veces Dios nos da promesas que aún nuestros ojos naturales no ven, pero espiritualmente lo hemos visto realizado en el Señor. Podemos verlo ya, que el Señor lo va a realizar. Dice la palabra, lo acabamos de leer juntos: Noé fue advertido por Dios, dice el texto, de cosas que aún no se veían, y con temor reverente, dice, comenzó a construir el arca. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que Noé vivió no había lluvia como nosotros la conocemos hoy. Cuando usted lee profundamente ahí el Génesis, dice que subía un vapor de la tierra y regaba todo. No caía lluvia. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Noé: construye un arca porque voy a mandar una gran lluvia, un diluvio, era algo que Noé no conocía, ni él ni nadie de su generación. Por lo tanto, estaba esperando algo que no sabía qué era, ni cómo iba a suceder. Pero creyó al Señor y comenzó a hacer la tarea que Dios le envió a hacer. Aunque sus ojos naturales nunca habían visto lo que iba a suceder, creyó en Dios y lo que Dios le había hablado. Cuando Dios te entregue una palabra, cree al Señor y comienza a trabajar en favor de aquello. Sé un hombre que espera esa promesa, pero activamente. Sí, activos en el reino de los cielos. Estoy trabajando, estoy ocupado. Yo siempre digo esto: Dios no llama a los flojos ni a los holgazanes. Siempre que usted ve un hombre de Dios que fue llamado por Dios, estaba trabajando.
Eliseo estaba arando el campo. Simón junto a su hermano estaban pescando. Siempre que Dios los llamó, estaban ocupados. Moisés andaba pastoreando, David estaba pastoreando ovejas. Dios no llama a los flojos. Hay cosas que yo tengo que hacer. Usted no puede orar, Señor, dame un trabajo, y sale a las 12 del día a buscar trabajo. Así no funciona. Es que soy espiritual, estoy esperando la guía. No. La escritura es clara. Aquel que no sostiene a su propia familia, dice, es peor que un incrédulo. Así lo dice la escritura, no soy yo. No me mire así, dura es tu palabra, maestro. No. Lo dice la palabra. Hay cosas que debo de hacer. Noé entonces creyó sin ver. ¿Pero por qué? Cree. Escucha a Dios. Cree, actúa en consecuencia. Nunca había visto llover, nunca había visto esa realidad. A mí me gusta contar algunas historias. Y acá puse un ejemplo. Nosotros cuando llegamos a este lugar, para que usted sepa un poco la historia de esta casa, ¿sí? Esto era una pista de baile. ¿Sí? Acá se venía a bailar. Esto, todo lo que usted ve, nada era así. Esto era ladrillo, fierros. Era mucho más pequeño. Todo esto se fue agrandando después. Y cuando nuestro pastor arrendó este lugar, entró a este lugar, se estaba remodelando. Los que habían arrendado por años se iban. Toda esta cuadra era una cuadra bohemia. En la noche, todo este sector. Y él entró y vio que estaban acá desocupando. Le gustó el lugar, era amplio. Estaba el dueño, conversó con él. Y ahí le dice, yo quiero arrendar. Le da el precio, sí, le dice, yo lo puedo pagar. ¿Y qué querés poner? Le dice acá, una iglesia. Y él lo mira y le dice, una iglesia vas a poner acá, pero si acá está lleno de club nocturno, ¿cómo vas a poner una iglesia? Sí, precisamente para que se convierta, le dice, estamos al lado de los clientes. Y el dueño se queda pensando y dice, sí, la verdad, te puede funcionar una iglesia, porque si es Dios el que está en el asunto, Él lo va a sostener, los demás van a quebrar, pero la iglesia va a permanecer. Profetizó sin ser profeta. Le da un aplauso al Señor. Porque hay cosas que se ven en la fe antes que sucedan. Antes que mis ojos naturales lo vean, el Señor ya lo mostró. Ya vio este lugar. Ya vio que este lugar se iba a llenar, que se iba a repletar, que iba a quedar gente afuera. Hay cosas que el Señor muestra, sí, antes que sucedan. Pero soy yo el que tiene que ponerse ahí y trabajar en lo que el Señor me ha mandado hacer. Amén. La fe, segunda verdad, la fe permanece en el tiempo. El arca no se construyó en un día. ¿Cuántos años llevó construir el arca? 120 años aproximadamente se demoró en construir el arca. Eso es harto tiempo. Fueron 43.200 días aproximadamente que Noé se levantó cada mañana a construir el arca. Ese dato se lo saqué a mi esposa porque ella predicó de Noé. Se levantó cada mañana, ¿a qué? A construir el arca. La fe, el llamado y el compromiso con el Señor se prueba por el paso de los años, del tiempo. Cuando alguien dice tener un llamado, cuando alguien dice tener una carga en el Señor, el tiempo probará si eso es verdad o solo fue una emoción del momento. Mucha gente viene y dice, pastor, yo tengo un llamado. Pastor, yo me quiero ir a la India, a la China, a Nepal. Está bien, prepárese, estudie, fórmese en la palabra, trabaje en la iglesia, dé fruto en su iglesia local. Haga labor de evangelista, sea maestro, desarrolle su fe, el ministerio que el Señor le ha dado. Oh, es que esos son muchos años.
Si yo no doy fruto aquí, donde el Señor me plantó, ¿cómo voy a ir a dar fruto en otro lugar? Citando a nuestro pastor, si yo no le predico a la India, que es mi vecina, ¿cómo voy a ir a predicar a la India? Hay cosas que se dan acá. Y el llamado y mi compromiso con el Señor se prueba al paso de los años. Cuando un hombre tiene una carga, esa carga que puso el Señor en su corazón no se va. Permanece ahí. Usted puede encontrarse con algún evangelista, con algún misionero y le va a decir, si ese hombre tiene un llamado, va a seguir la misma pasión. Quizás nunca ha logrado ir a esa tierra que el Señor lo llamó, pero en este tiempo que pasó se preparó teológicamente, estudió el idioma, sabe el lugar, ama la cultura, tiene la bandera, ha ido a buscar gente de ese lugar para conversar con ellos, ha probado la comida, porque su sueño y su pasión es ser y llegar a ese lugar donde el Señor lo llamó. Lo demás pasa, fue un entusiasmo del momento. Por eso debemos de tener una fe que permanece firme al paso de los años, perseverando en el Señor. Me sembró el Señor en esta casa y en esta casa me quedo. Y acá voy a dar fruto, y acá voy a crecer, y acá mis hijos se van a convertir, acá mis hijos van a ser formados, mi matrimonio va a ser formado y pasarán los años y estaré firme sirviendo al Señor. Amén, se me acabaron los amenes. Amén. Porque debo dar fruto. Soy llamado a dar fruto. Y fruto dignos de arrepentimientos. Que nadie robe la semilla que el Señor puso en tu corazón. Que nada lo robe y que nada lo arrebate. Lo que el Señor ha sembrado. El sueño que el Señor te dio. El llamado que el Señor ha dado, las ganas de servir en la iglesia, es que tuve una mala experiencia, que nada lo robe. Tu deber es seguir a Cristo, mirar al Señor. Muchas vivencias uno tiene dentro de la iglesia. A veces la gente cuando llega a la iglesia cree que acá todos son ángeles. No es así. Somos todos, ¿sí?, necesitados permanentemente de la gracia del Señor. Todos. ¿Va a haber decepción dentro del tiempo de la iglesia? Sí. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí. ¿Va a haber momentos en que no entiendo lo que está pasando? Sí. ¿No voy a tener quizás el reconocimiento que espero? Sí, también puede suceder. Pero yo estoy enfocado, yo miro a Cristo, sigo al Señor, sigo al Señor. Que nada robe lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Día tras día nos levantamos creyendo, este será el día en que veré la gracia, el favor del Señor en mayor abundancia sobre mi vida. Sé que llegará ese momento. Y si no llegara ese momento, no importa, Dios ya me ha dado lo máximo, me ha dado la salvación, la vida eterna. Me ha dado a Cristo, mi Señor. No importó las burlas, el menosprecio, la indiferencia, porque Noé no solo construía el arca. Noé pregonaba, era un pregonero de la verdad, que venía un diluvio, venía un juicio, que la gente se arrepintiera, porque el arca demuestra la gracia, el amor de Dios, que los hombres podían salvarse de aquella condena. Y ahí estaba predicando, construyendo y predicando 120 años, ni un convertido. Solo su familia estuvo con él. No nos movemos por resultados, nos movemos por llamado del Señor. Dios me llamó a hacer esto, en esto voy a permanecer. Esto estoy haciendo, en esto estoy ocupado. El resultado depende del Señor. Yo soy llamado a hacer aquello que el Señor me llamó a hacer. Y permanezco en esta verdad. Y permanezco en esta verdad.
Y pasan los años, quizás no veo todo el resultado, todo el esfuerzo, pero permanezco en esta verdad. Porque sé que mi recompensa está en los cielos y sé que el Señor ve lo que estoy haciendo. ¿Qué llevó a Noé a creer con tal firmeza? Lo dice el texto, su fe, y me gusta la NBI porque agrega una definición más, y su temor reverente al Señor. Noé tenía fe en Dios, seguramente se había contado verbalmente la historia de Dios, pero Noé, aparte de tener fe en Dios, tenía un temor reverente por Dios, porque sabía que Dios era un Dios justo y que juzgaba injusticia. A veces tenemos esta tendencia así a exaltar solo una verdad del carácter de Dios, a ver a Dios como un abuelo, sí, paternal, que acoge a todos. Dios también es justicia. Tenemos que enseñar toda la verdad del Evangelio. Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo y su ira siempre está continua contra el pecado. Por eso necesitábamos a alguien que nos acercara a Dios y ese fue Cristo nuestro Señor. La justicia de Dios fue hecha en Cristo. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, no podríamos acceder a la presencia de Dios. Él demandaba un pago por el pecado y ese pago fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso es todo el Evangelio. No solo exaltar una verdad. A veces la gente tiene esta idea de que Dios es un genio de la botella que cumple deseos, como que Dios necesitara de algo, se siente solo, está carente. No, eso no es Dios. Dios es todopoderoso y no tiene necesidad de nada. Eso es toda la verdad. Porque o si no caemos en estos extremos. Cuando uno ve correctamente a Dios, uno tiene un temor reverente del Señor. Y tiene un temor reverente de quién es Dios. Como dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo para que Cristo dio su vida por mí? ¿Quién soy yo delante del Señor? Como la flor de un día, dice, es el hombre, que hoy es y mañana ha desaparecido. Tengo que tener una justa dimensión de quién es Dios y quién soy yo. Porque cuando entiendo esta relación por medio de Cristo, sé también quién soy y cuál es mi lugar. La ira de Dios indudablemente manifiesta también el amor de Dios. Por 120 años Noé estuvo construyendo y predicando. ¿Por qué? Porque Dios quería que todos los hombres procedieran al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero el Señor sí, en su paciencia ha extendido este tiempo, es porque quiere que todos los hombres lo conozcan y se arrepientan de su camino. Tercera verdad, la fe sin obra, muy bien, un 7, es muerta. Por su fe, dice, Noé condenó al mundo. Que tu vida hable más que tus palabras. Fue su actuar continuo lo que condenó al mundo. No solo el pregonar una verdad, su actuar estaba ahí, construyendo el arca. Su fe condenó al mundo. Que nuestras palabras estén acompañadas de nuestros actos. Dice el libro de los Hechos, Lucas, capítulo 1, he puesto en orden, dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el principio, hacer para enseñar. A veces nosotros lo invertimos. Enseñamos y no hacemos. Como diría nuestro pastor, somos como el capitán Araya. Los embarcamos a todos y nosotros nos quedamos en la playa. No, el principio parte por hacer para enseñar. Por eso dice que Jesús era un hombre que enseñaba como aquel que tiene autoridad, dice la palabra. No como los fariseos o los escribas o los saduceos que enseñaban duramente, pero no cumplían nada de lo que demandaban del pueblo. El Señor nos llama a que nuestra fe se demuestre.
¿Y en qué se demuestra la fe? En el carácter del creyente. El carácter del creyente es lo que va a hablar de nosotros. No los dones, no el carisma, no el talento natural, son el carácter. Lo que sucede cuando uno baja de la tarima, eso es lo que habla más fuerte. Nosotros nos podemos encandilar por el don, por la gracia de un hombre al cantar o al predicar o al enseñar. Pero es lo que sucede cuando uno baja de acá lo que tiene relevancia para el Señor. Y es lo que sucede en la casa, en el trabajo, en el hogar, ahí donde usted se desenvuelve, lo que el Señor ve. El carácter del creyente. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser sal del mundo. Y la sal, una de sus funciones es detener la pudrición. Los alimentos se preservaban en sal. ¿Usted come charque ahí en la playa? Viene el verano. Mi esposa es fanática del charque. Se preservaban con sal. Si el mundo avanza, es porque la iglesia no está salando, porque no está cumpliendo verdaderamente su misión, porque el Señor juzgará al mundo, pero también a su iglesia y a cada creyente, no para perdición o salvación, sino cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Usted, si aceptó a Cristo, es salvo, está inscrito en el libro de la vida, debe de perseverar. Pero sí, el Señor va a rendir cuentas de cómo vivió su vida cristiana. ¿Qué hizo con lo que el Señor le entregó? Con la gracia, con los dones. ¿Qué hizo con el conocimiento que recibió? ¿Lo multiplicó, lo desarrolló? La parábola de los talentos. ¿O lo escondió? Recuerde que al que más tuvo y más multiplicó, recibió más. Y aquel que tuvo temor y lo escondió, fue desechado por el Señor. Somos llamados a dar fruto, a multiplicar lo que el Señor nos ha dado y a ser verdaderamente luz y sal en medio del tiempo que nos toca vivir. Cada generación enfrenta un desafío propio. Cada generación enfrenta un movimiento, una ideología política, una ideología social. Pero la respuesta siempre es la misma. La iglesia es la respuesta del Señor para el mundo. Somos nosotros los llamados a predicar, pero no solo a pregonar desde un micrófono, desde un parlante, sino de una vida consecuente para el Señor. Amén. Y permanezca en la verdad, persevere en la verdad. Quiero terminar con esto, con el Salmo número 1, ahí sí me ayuda, no sé quién está ahí en pantalla. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos. ¿Por qué? Porque ese hombre se deleita ¿en qué? En la ley del Señor. De día y noche, dice, medita en ella. Y ese hombre o esa mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? En la NBI lo dice distinto, plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, sí, prospera. Pero ¿cuál es la condicionante? Vivir una fe en consecuencia, vivir una fe verdadera. Y siempre es tiempo oportuno de volver al Señor. A veces vivimos divorciados de la palabra. Siempre es tiempo oportuno para arrepentirnos y volvernos al Señor. Y el Señor comenzará a restaurar, a sanar, a limpiar, a encauzarnos nuevamente para que podamos dar fruto. Para ser este árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo
y todo lo que hace prosperará. A eso somos llamados, a ser como un árbol firme en la casa del Señor, a dar fruto y a prosperar en el Señor. La condicionante es vivir una vida entregada a Dios. Y siempre es tiempo para partir. Nunca diga, no, yo ya eso ya no puedo. Porque todos tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Cuando nos arrepentimos, Dios derrama gracia y perdón sobre nuestras vidas. Y Él hace lo demás. Yo me rindo a Él y Él hace lo demás. Y Él comienza a sanar mi corazón, a sanar mi tierra, a sanar mi vida, a ordenar mi vida. Comienza a restaurar todo lo que soy. Que este año que está iniciando, este sea nuestro desafío. Tener una fe consecuente para el Señor, verdadera en Dios. Y iniciar es una parte. Después viene permanecer en esta verdad para ver el fruto. Amén. Puede ahí ponerse de pie.